Gerardo, querido, muchas gracias por venir. Encantado, Un amigo. gustazo, ¿eh? Gracias, igualmente. Quiero hablar y contarle a la gente, creo que charlé en varias oportunidades con vos, pero quiero hacerlo un poco más distendido y tal vez un poco más profundo también, ¿no? Entrar en detalles. ¿Qué fue el correntinazo? ¿Qué pasó en el 99? ¿Cómo se gesta todo eso que quedó en las páginas de nuestra historia de una manera indeleble? Sí, digamos que este segundo correntinazo, porque podemos remontarnos al otro, al del 69, ¿no? En este segundo correntinazo se dio una situación muy impresionante, digo yo, muy llamativa, desde el punto de vista de una gran movilización popular, que arranca por una cuestión de sueldos no abonados, una cuestión crítica hacia el gobierno, hacia cuestiones de corrupción y demás, que empieza a movilizar a la sociedad, en general a los trabajadores estatales, en particular docentes, y se va generando de esa manera entonces un movimiento que dura casi todo el año y que termina de manera trágica por la muerte, asesinato diría yo, de dos jóvenes que en aquel momento, si nos remontamos un poco a aquel tiempo de la historia en el puente General Belgrano, en realidad ellos fueron al encuentro de ese puente que en ese momento era desalojado por Gendarmería, eran personas que estaban trabajando, cartoneros y demás, ambos, y se encontraron balas de la Gendarmería en ese momento, murieron, o sea que una tragedia, termina en una tragedia. Y eso por supuesto que te deja también a cada uno de los que estuvimos en aquel tiempo un poco de, digamos, de angustia, ¿no? Sobre una cuestión no saldada desde el punto de vista de la justicia y esta cuestión de sentir la impotencia ante la muerte. ¿Cuándo fue la primer carpa instalada en la Plaza 25 de Mayo? Y la primera carpa se instala el Día del Periodista, el 7 de junio, y va de la mano de una carpa, 2, 3, 4 ese mismo día y quizás unas cuantas más en la Plaza de Mayo y que también luego deviene en otras carpas más en plazas del interior de la provincia. Al avanzar, realmente una instalación de carpas, diría yo, en todo el territorio, por lo menos un símbolo había en cada lugar o en cada localidad de nuestra querida Corrientes. Fue algo significativo, ¿no? Este tema de la carpa, así es. ¿Y de quién fue la ocurrencia de hacer eso? ¿O cómo surge? Y esas cosas que uno se pregunta, digamos, porque habíamos subido al puente como una primera medida, ese 7 de junio, subimos al puente y era, bueno, pero ¿y ahora cómo seguimos? Entonces, como esa plaza se había transformado ya, o mejor dicho, no era la plaza, pero todo el movimiento de autoconvocados, sindicatos, movimientos sociales, se había transformado en una gran, diría yo, masa que discutía las cosas muchas veces hasta caminando en una reunión, en un encuentro. La Popular Asamblea. Exactamente, la Popular Asamblea que, como todos sabemos, puede derivar en cuestiones que vos directamente no podés manejar, no podés, si tenés una opinión, te puede salir totalmente en contrario. Y en aquel 7 de junio subimos al puente y luego de estar creo que una hora decidimos bajar y en el camino se ven, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y alguien opina en la multitud, vamos a instalar una carpa. Y de esa manera se instala la idea, esas cuestiones que uno no puede señalar a alguien en particular. Surge la idea y, bueno, se concretó. ¿Recordás quién estuvo ahí como primera carpa instalada? Honestamente, no recuerdo, digamos, quién fue el primero que llegó con una carpa, pero en el caso mío en particular, que yo militaba en SUTECO, ¿no? Actualmente soy afiliado al sindicato, pero no estoy en la conducción. En aquel momento era secretario gremial de SUTECO y nuestra carpa también se instaló ese mismo día ya tardecita noche, pero así que fue un conjunto de carpas, fundamentalmente de escuelas, ¿no? Que ya amanecieron el 8 de junio en ese lugar. ¿Los quisieron desalojar? No hubo ningún intento. Solamente, ¿Nunca? nunca. Digamos que nunca se transforma en es probable cuando ya el gobierno cambia de manos
y del gobierno de Brayar Pocar pasa al gobierno de Perier, y allí no es que hay una intención de desalojar, pero sí voces, en este caso dirigentes políticos, diciendo, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, se llegó al objetivo para ellos de cambiar el gobierno y hay que irse. Vamos por parte porque Estamos hablando ya octubre, ¿eh? dijiste muchas cosas. Sí. El 7 se arma la carpa. En ese momento, ¿quién gobernaba? Brayar Pocar. Brayar Pocar. Pedro Brayar Pocar, exactamente. Gobernaba Brayar Pocar, así es. Después viene un juicio político. Claro, posteriormente ese movimiento de la plaza va generando como un intercambio entre la cuestión política o los dirigentes políticos con los sectores sociales y sindicales conversando. Y bueno, ¿y ahora cómo resolvemos esto? Pagar los sueldos no se puede, solucionar la obra social no se puede, esa era la idea que tenía por lo menos el gobierno, así que no podemos darle solución. Entonces, de este otro lado se comienza a charlar la idea, bueno, y que venga el juicio político. Ahí, digamos, el tema del juicio político es todo un interrogante, porque en el caso nuestro, Suteco, por ejemplo, no firma el pedido de juicio político. ¿Por qué? Lo estudiamos y lo analizamos, porque decíamos, nuestra firma va a ir a un papel, a reuniones de las que nosotros no vamos a participar, y quienes deciden con nuestra firma son personas que no somos nosotros. Eran otros los que iban a decidir lo que nosotros pedíamos, porque uno se pregunta, pero ¿por qué nos piden a nosotros la firma y no toman ellos la decisión? Si son los que van a votar, son los que van a decidir, ¿por qué no surge de ellos la iniciativa y lo plasman en un papel? ¿Por qué piden apoyo de este lado? Y uno puede decir ahí, bueno, pero es que querían tener apoyo para jugarse o para tomar una determinada postura, y es así entonces que nosotros decidimos entonces no acompañar el pedido de juicio político, porque nos parecía que no era el objetivo para el cual nosotros estábamos, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo? En ese momento la idea nuestra era solucionar el problema de los sueldos. ¿Cuántos sueldos se debían? Y aproximadamente 3 meses. La obra social funcionaba mal, muy mal. Y bueno, y había otras cuestiones relacionadas con la vida social y económica de Corrientes que, por supuesto, al no funcionar, al no haber sueldos, era como que el mecanismo... el círculo comercial. Exactamente, todo se complicaba, ¿no? De todas maneras, digamos, en la plaza, cuando se instalan las carpas, era como un microclima eso, ¿no? La vida en general de Corrientes continuaba porque no hay otra manera. La vida de las personas continúa. Yo recuerdo que una vez vino La Nata, recordarás vos, Sí. y estuvo creo que en Chaco y 3 de abril y dijo, miren, acá es una ciudad diferente, circulaban los camiones. Sí. Fue en la próxima entrada, trabajaba en América La Nata, se para en Buenos Aires y Junín. Acá también es otra ciudad, donde estaba la movida correntina antes, ¿está verdad? Claro, sí. Y después va a la plaza, dice, acá es otra corriente, Claro. claro. Y ahí veías todo el El movimiento. movimiento, ¿no? Que eran, es como decir, 3 fotos diferentes, ¿eh? Claro, Plaza 25 de Mayo, 1000 carpas, por decirte, ¿no? Sí, sí, Movida sí. correntina, Buenos Aires y Junín, los Como si chicos, nada. como si nada, tomando una cerveza, y en Chaco y 3 de abril los camiones circulando, y Claro, claro. lugar así es. emblemático donde también la gente se concentraba a veces a protestar. Así es, así es. Y bueno, y la cuestión entonces fue como tomando volumen la cuestión política al calor de este pedido que hace el sector político a la plaza para que hagan el pedido de juicio político. Bueno, esto se devuelve efectivamente con la firma de numerosos sectores y luego se transforma en una asamblea legislativa que lleva entonces a la destitución de Brayar Pocar. ¿Vos creés que quienes pidieron apoyo para patrocinar o robustecer el juicio político sacaron rédito político de eso? Y bueno, en ese momento obtuvieron un rédito político porque llevaron un gobernador, en aquel caso el Turi Perier, pasó a ser gobernador. Es decir, podemos decir que ese fue su rédito. Por supuesto que ellos también tenían una idea desde el punto de vista político, uno también analiza, ¿no? Yo también milito en un partido político y digo, bueno, si esto no está funcionando, vamos a cambiar, vamos a buscar alternativas. La Constitución nos permite el juicio político, vamos a avanzar con el juicio político. Vos, más allá que no firmaron, digo vos, Suteco, Sí. ¿estaban de acuerdo con la destitución de Brayar? Y nosotros estábamos con la idea de que esto debía solucionarse de alguna manera. ¿Cuál era la solución?
porque desde el punto de vista sindical no es fácil, digamos, tomar una decisión cuando tenés afiliados que te están diciendo quiero cobrar mi sueldo, quiero solucionar la obra social. No es lo mismo para a lo mejor un sector político partidario que dice, bueno, es probable que por acá nosotros podamos avanzar hacia ocupar el gobierno, ocupar posiciones en el gobierno. No es la misma concepción ni el mismo debate, ¿no es cierto? Entonces, sin duda que había que buscar una solución. Finalmente apareció esta, porque tampoco dinero de la nación había para solucionar el problema de los sueldos. Entonces había una disyuntiva muy fuerte. ¿En ese momento en presidencia estaba? Claro, Menem, era Carlos Menem, así es. Y bueno, finalmente entonces se llega a esta conclusión del juicio político y la destitución y a partir de ahí, bueno, viene este llamado, como te digo, Martínez Llano concretamente, fue el que dice, váyanse muchachos. La carpa de Suteco estaba justo En la entrada. Sí, en Salta y Mayo, casi prácticamente, ¿no? Y nosotros, bueno, muchos se levantaron y se fueron porque además ya la iglesia había convocado a sus docentes a volver a la escuela. Recordemos que la Iglesia Católica en su momento, obispado, apoyó que los docentes salgan a las calles. En ese momento le dice, bueno muchachos, vuelvan. En ese momento, Monseñor Castaña, Sí. arzobispo de Corrientes. Así es. Vuelvan muchachos, vuelvan docentes, vuelvan también los chicos. Entonces ahí hubo una gran masa, como también docentes de escuelas públicas estatales, volvieron, porque era también un gran desgaste, ¿no? Vuelvan, pero los sueldos no se pagaron. No se pagaron, no, de ninguna manera. No se pagaron, no se solucionaron. ¿Cuántos sumaron de sueldos no pagados? No, y estábamos más o menos en la misma cantidad de meses, 3 meses que se iban, es decir, suponte que en aquel momento, el inicio en febrero, se debía diciembre, enero y febrero, luego se paga un mes y entonces se sigue debiendo, después aparece el aguinaldo allá por abril, el aguinaldo de diciembre. Bueno, todo eso sigue arrastrándose, no es que se acumulan más meses, se sigue pateando la situación. Era puchitos. Claro, pero era una situación angustiante para familias cuyos matrimonios, a lo mejor ambos estaban en el Estado, era una situación crítica a punto tal que la plaza era un lugar de referencia para ir a comer. Sí, yo me acuerdo de eso. Hasta se había instalado como una proveeduría en la Escuela Sarmiento, que está en la calle Buenos Aires enfrente, y desde ahí se distribuían para las ollas populares que se hacían en cada carpa prácticamente. Ese recuerdo escuché de mucha gente. Yo en la Plaza del Aguante comí durante mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. No, sí. pero en serio. Impresionante. Porque en ese momento había, como dice la calle, falta de dinero, no tenían nada y la gente iba ahí. Iba a ir o sea, apoyaba la causa claro. Y recorría la sectores que había... no tenían donde comer en sus casas o en el barrio, entonces iba a la plaza y de paso, digamos, valga la redundancia, compartía un tiempo ahí con la gente, ¿no? Quiero ordenar un poco. Sí. El 7 de junio, la primera carpa. Después, allá por octubre, y corregime vos si tenés precisión, juicio político de Abrayar. ¿Te acordás la fecha? No, la fecha no. Pero fue octubre. Sí, o sea que octubre. Julio, agosto, septiembre, octubre, ahí juicio político. Sí. Ahí, a través de ese proceso constitucional, va a la gobernación el Turi Perié. Sí, exactamente. Y por supuesto, un gobierno que empieza, digamos, a tomar decisiones de estructurar su gobierno, pero tampoco puede resolver los problemas o no los resuelve. Y ahora vos dijiste en una oportunidad, Martínez Llano nos dice, váyanse. Claro. ¿En qué condiciones estaba Martínez Llano para la gente que no conoce la historia? Bueno, él diputado de la provincia. Ajá. En aquel momento el legislador de la provincia. Ajá. O sea que fue una estrategia, digamos, que le sirvió en aquel momento al sector del justicialismo para poder entonces producir esta situación o generar ese cambio de gobierno. No nos olvidemos también el otro factor de poder que está casi enfrente a la legislatura o a la Casa de Gobierno, que es el rectorado, ¿no? En el rectorado se abroquelaba, digamos, la UCR, ¿no? Y el gobierno provincial acá, digamos, el gobierno conservador del PANU. Del PANU, y en el otro lado la legislatura, variopinto. Ese era un corredor allí
muy interesante de analizar, porque finalmente entonces de la legislatura va el PJ a ocupar Salta y Mayo, y acá del rectorado resulta que también están mirando qué es lo que ocurre. Y este sector pasa a gobernar a partir del 18, cuando asume Mestre, ¿no? O la intervención de la provincia. 18 de diciembre. Claro, porque acá hay otro detalle, ¿no? Que tenemos que advertir. Acá uno no puede decir fulano, mengano, querían subir al puente para provocar la intervención federal. Nosotros no queríamos de ninguna manera la intervención federal, así como tampoco planteamos el juicio político. Juéguense, muchachos, ustedes que están en la legislatura, juéguense ustedes, no manden de carne de cañón a los sectores sociales. Esa era nuestra postura, equivocado o no. Y después la situación ya en el puente, donde después de 10 días, ya me estoy adelantando un poco quizás en la charla, pero Estaba parecido. bueno, vamos a llegar en ese momento ahí a un punto crítico, ¿no? Bueno, a ver, asume Perier. Sí. Listo. ¿Qué hacemos, muchachos? Despéjenme la Claro. plaza, entonces yo puedo gobernar. Claro, exactamente. ¿Esa fue la onda? Esa fue. Y en el caso de Suteco y otros sectores, mantuvimos la medida de fuerza. O sea, el paro, que en aquel momento era un paro, pero que con la figura de la retención de servicios, continuó hasta diciembre. O sea, El no paro había continuó. clases. No, digamos que volvió, no podemos negar eso, volvió una parte importante de la docencia, volvió a clases, aún siguieron acompañando, pero, y tenemos que reconocerlo, pero era tan complicada la situación, porque las escuelas también estaban muy mal, al docente al no cobrar, eso impacta directamente en el funcionamiento de la escuela. Si sabemos que las escuelas en gran parte funcionan gracias a los sueldos docentes, al no haber sueldos suficientes, bueno, las escuelas también se sentían con el impacto de no funcionar correctamente. Así que hubo después medidas, digamos, que hubo que tomar para salvar esta situación de un año sin clase, ¿no? ¿Y qué hizo Perier? Y bueno, Perier, yo creo que una persona también con mucha experiencia en el terreno político, con mucha experiencia, intentó manejar el estado de la provincia teniendo en la nación a un adversario político, ¿no? Como de la Rúa en este caso. No, perdón, Menem todavía, ¿cierto? De la Rúa es el 10, pero con un gobierno también nacional de Menem debilitado. Entonces no había maletines con dinero para salvar la situación salarial de Corrientes. O sea, nunca dinero de Carlos Menem hacia provincia No de Corrientes hubo. cuando estaba Perier gobernando, ni menos cuando estaba Brayar llegó. No hubo remesa de dinero, no hubo nada, a decir, el funcionamiento de la coparticipación. Así que bueno, Perier intenta hacer funcionar su gobierno, como puede, digo yo, y ahí aparece también ya de nuevo la interna de la misma coalición de gobierno, que aparece la figura de Tomás Cela, también entrando a cuestionar a Perier y arguyendo cuestiones legales del reglamento de la legislatura, diciendo, no, yo soy el gobernador, o bueno, se produjo ahí, que todo el mundo decía, pero ¿qué está pasando acá? Nosotros en la plaza queríamos solucionar problemas del sueldo, seguíamos el paro, ¿qué hacemos? Y también en el gobierno ya se discutía, ¿qué está pasando acá? No, me corresponde a mí, no te corresponde a vos. O sea que la olla a presión, cuando se distiende un poco el ambiente, es porque lo eyectan del poder juicio político para llegar poca. Sí. Ahí se distiende un poco, una gran parte de las plazas va Sí. a las escuelas otra vez y otros retoman sus actividades. Sí. Había otro núcleo duro que dijo, no, Así los es. sueldos no se pagan, la obra social no funciona, seguimos acá. Así es. Intenta Perier armar su gobierno, no viene dinero de nación y empiezan las peleas internas rencillas por el poder o el lugar que ocupaba cada uno en ese gobierno de coalición. Exactamente. Hasta ahí estamos. Sí. ¿Y después? Bueno, a partir de ahí creo yo que el puente es como que termina haciendo detonar todo, ¿no? La cuestión social, porque el Sindicato de Trabajadores Judiciales, que también era un sindicato muy activo, CITRAG, exactamente, toma la decisión en una asamblea, digamos, rebobinando un poco, recordemos que a partir del 7 de junio, la plaza y la provincia, más allá de la vida que continúa,
se transforma en un gran movimiento social de asamblea y reuniones en distintas escuelas de toda la provincia, pero masivas las reuniones, ¿no? Participando docentes que nunca habían participado de nada, de repente se ven involucrados. Bueno, esta situación entonces lleva a que al no resolverse los problemas sociales, salariales, el CITRAG decida subir al puente. Nosotros vamos a subir al puente el 17 de diciembre. Invitan a los que quieran acompañar. Eso dice CITRAC. Sí, exactamente, porque la decisión la tomaron ellos en una asamblea. Porque claro, ¿cuál era la situación, Roberto, también? Que los sindicatos, al estar el movimiento autoconvocado moviéndose en distintos sectores, no era fácil tomar una decisión sindical que no estuviera, digamos, con los autoconvocados involucrados. Cualquier reunión que vos pudieras hacer, aún en tu sindicato, iba a tener una voz de un autoconvocado que te iba a estar diciendo algo, ¿no? Quiero cerrar el capítulo de Peri. Sí. ¿Peri hasta cuándo gobierna? Y bueno, gobierna hasta el 17. Pero perdón, con De la Rúa todavía presidente asumido el 10 de diciembre, ¿sigue él como gobernador? Sí, sigue él como gobernador. O sea, quien lo reemplaza a Peri es Ramón Mestre. Bautista Mestre. Así es, así enviado interventor por De la Rúa. Así es, efectivamente. O sea, la figura de Tomasela que quería surgir, en realidad quedó en los papeles de los diarios. Nunca llegó a tener una incidencia efectiva. Recordemos que hubo elecciones legislativas en la provincia y muchos legisladores asumieron también el 10 de diciembre, asumieron en la nueva legislatura. ¿Cómo olvidé de eso? Claro. Asumieron la nueva legislatura y le duró lo que duró el surgimiento de la intervención federal. Los nuevos legisladores estuvieron 10 días. Claro, menos, pues si el 17 llegó Mestre, estuvieron una semana. Menos. Sí, viste que a veces el proceso de jura se produce antes. Claro, bueno. Esa vida de la legislatura continuaba, digamos, mientras seguía el movimiento de la plaza, ¿no? ¿Y cuándo empezó a calentarse todo? Quiero hablar específicamente de eso, porque yo me acuerdo de algunos enfrentamientos entre facciones del PANU y gente de la plaza. ¿Cómo fue todo eso? Gente de prefectura en el Museo de Artesanías hoy, Salta y Claro, Quintana. recordemos que Tato estaba en la intendencia y una vez que cae Brayar, todo el mundo ya pedía la cabeza de Tato también, ¿no es cierto? Y Tato era el líder del Partido Nuevo. Okay. Entonces pedir la cabeza de Tato era una cuestión justamente que iba a generar resistencia en ese sector. Y los sectores del PANU, del Partido Nuevo, resistían fuertemente la caída de su referente, de su líder, digamos. Por lo tanto, se produjeron escarceos, digamos, donde estaban sectores de la plaza, en distintas reuniones también de las reuniones de las casas partidarias, alguna reunión política, generaba la presencia de los autoconvocados que reclamaban que también se fuera Tato, etcétera, ¿no? Bueno, fueron momentos muy tensos, muy tensos. ¿Cuándo se calienta todo? Bueno, se calienta en realidad arriba del puente ya, arriba del puente. ¿Cómo vivieron? ¿Recordás algo? Te pregunto esto, ¿cómo vivieron la asunción de la Rúa a la presidencia? Claro, ¿Cómo vivieron justamente se sube al puente el 10 de diciembre ante esta propuesta del CITRAG, que invita a todos los sectores a acompañar, y bueno, y subimos todo al puente, pero se vivió, en general había como una idea de que De la Rúa podía... ¿10 de diciembre subieron al puente? Sí, el mismo 10. Ok. Suponte a las 9 de la mañana, no hubo impedimento de ninguna fuerza para subir, no hubo ningún parate, y mientras estábamos ahí estaba asumiendo De la Rúa. O sea que De la Rúa, creo que en su discurso de asunción hace mención al conflicto de Corrientes, pero no dice vamos a ir a solucionar, hace referencia a la crisis que había en el país y pone como ejemplo lo que está pasando en Corrientes. ¿Desde el 10 de diciembre nadie se retiró del puente? No, exactamente. ¿De ahí se quedó? Ahí nos quedamos. Esa situación es de mucha tensión, porque tenés familias en una punta del puente y de la otra intentando cruzar. Jamás en su vida pensaron que yendo se iban a encontrar un día con un corte que le iba a impedir y se tenían que quedar en ese lugar 7 días, digamos, viviendo en el auto, ¿no? Era una cosa muy dura. ¿Y quien encabezó todo eso fue CITRAC?
digamos que toma la decisión, En la asamblea. pero el CITRAG se baja a las 48 horas. El CITRAG ahí decide, bueno, decidimos subir por el 10 y el 11. Ya es 11, nos bajamos. Y ellos simbólicamente se bajan, pero todos los demás hay una decisión de quedarse. Ese es el punto. El CITRAG sube, pero se baja, pero después tiene que subir de nuevo, porque toda la plaza, digamos, una masa de personas que se quedó allá arriba, ¿no? Diciendo, no, de acá no nos vamos hasta que no haya una solución. Y ahí entonces aparece lo que yo te digo, esta cuestión de algunos intereses diciendo, bueno, que venga la intervención federal. ¿Quién pedía? ¿Cómo? ¿Quién pedía la intervención? Y no podemos decir hoy individualizar, pero muchos sectores que, digamos, cuando llega el momento del 16 y la Iglesia Católica, a través del padre Pablo Sánchez, la pastoral social, hacen una propuesta al puente, mejor dicho, de abrir un carril, ¿no? Para descomprimir. Desde el 10 hasta ese día de la propuesta no podía pasar nadie. Nadie. Pero hubo una noche en que un par de vehículos, como dormíamos ahí en el pavimento, digamos, ya se habían tomado algunos recados, hasta carpitas había montadas, decide pasar, digamos. Decide pasar. No llegó ni a la mitad del camino, pero no se le castigó a esa persona, no se le hizo daño, simplemente se lo paró ahí, bueno, y volver, quedate en tu lugar. ¿Qué eran, chaqueños? Era un automóvil particular que quiso cruzar de los que estaban allí parados. Eso ocurrió a mitad de camino de entre el 10 y el 17, digamos, ¿no? Bueno, era una situación difícil, la verdad. La pastoral. Sobre todo cuando en ese movimiento Sí. no hay una conducción. Claro, porque Este es el punto, no hay una conducción, porque distinto es un movimiento organizado donde hay una conducción que hace caso a sus bases y va tomando decisiones, pero conduce el conflicto. Era imposible discernir un liderazgo, porque las ideas que había allí eran muy contradictorias unas con otras. En nuestro caso, digamos que nosotros queríamos solucionar el problema de los sueldos. Por ejemplo, dijimos, abramos entonces medio carril, que se descomprima, no nos bajamos del puente, seguimos negociando, pero no vamos a abrir el carril de ninguna manera, se votó. O sea, Se votó. todos tienen, no digo que no sea Sí. ahora, la imagen de Suteco como un sindicato duro. Y vos me estás diciendo, che, abramos el carril, Claro. dejemos pasar, y sin embargo otros sindicatos dijeron, nada, pará, nada. No se abre nada. No se abre nada. Sindicatos, sectores sociales, también referentes, había de todo tipo, ¿no es cierto? De distintos movimientos sociales que en aquel momento ya empezaban a tener envergadura. Pablo Sánchez, pastoral Sí. de la El iglesia, social de la iglesia. social de la iglesia, dice, abramos, pues la situación está complicada, estamos Sí. en una conexión interjurisdiccional, dejemos que pase. No, pero sobre todo porque había información de que la represión se venía. Ahí quería Ese era el punto al que apuntaba el padre Pablo Sánchez. Muchachos, es una locura esto. Basta. Porque acá puede producirse algo muy grave si no descomprimimos. Esa era la idea, no descomprimamos. Bueno, en ese momento una de las figuras autoconvocada docente y además integrante de la pastoral, Lucía Abad. Lucía fue la receptora del mensaje que manda Pablo Sánchez y ella transmite, ¿no? Así que bueno, todo eso fue motivo de muchas conversaciones hasta que se termina votando que no abrimos. Así que el 17 de la madrugada se vino la feroz represión. Ahí quiero llegar. Sí. Contame cómo fue eso. Bueno, lo que uno recuerda que fue 4 de la mañana, se produce un gran apagón en toda la zona del puente y de la costanera y ya comienzan a sentirse los ruidos de la avanzada de gendarmería, el movimiento de gente. Había muchos periodistas a esa hora en ese lugar, radio, medios nacionales inclusive, y todo el mundo empieza a decir, parece que se ve en la gendarmería, y como que hubo una voz de alerta que se transmite a través de los medios a la ciudadanía de Correntina. Y todos aquellos que a lo mejor fueron a sus casas esa noche comenzaron a venir, volvieron corriendo.
Y, y bueno, ahí ya no hubo forma, porque recordemos también que a mitad del camino, digo yo, entre el 10 y el 17, la gendarmería desde el Chaco avanzó en un día. Creo que fue el 13, el 14, avanzó y no pudo, llegó hasta la mitad del puente y tuvo que retroceder, porque la masa humana era muy grande y fue imposible que pudieran avanzar y despejar el camino, que era su intención, pero fuerza de choque era, pero no pudieron. Entonces se regresaron y entonces ahí vieron que era imposible ese método que ellos estaban imaginando de represión o de desalojo del puente. Y fue así que entonces idearon un sistema de tenaza, como se dice, por la costanera correntina y por el puente. Avanzó Gendarmería. Desde el Chaco comentan que muchos gendarmes cruzaron en canoa o en lancha del Chaco a Corrientes, a la costanera, a las playas nuestras, y desde ahí se reagruparon y avanzaron por la costanera correntina y por arriba del puente, ¿no? A los que venían del puente supuestamente vinieron en camiones. Claro. Y hubo otro grupo que cruzó en lanchas o en canoas. Claro. Entonces, la tenaza venía, el grupo que venía por el puente, con el apagón, se fortaleció y avanzó. Claro. Y cuando bajaba el grupo de manifestantes del puente, esta otra curva, que es la que está frente al regimiento, fue ocupada también por estos que cruzaron el río, y ahí, estos que venían acá y estos que venían acá, se juntaron ahí y termina todo en Chaco y 3 de abril. Claro, exactamente. Finalmente, desde aquel lado no hubo como una encerrona de que quede en el medio de la manifestación. El tema era desalojarlo, claro. Y terminamos todo, efectivamente, en Chaco, entre 3 de abril y el Chaco, en Misiones, porque ahí en Misiones donde caen los dos muchachos, ¿no? Sí. Casi en esa esquina yo lo vi caer, no sé si era Francisco Mauro en ese momento, que cae liquidado. Porque en ese momento había pactado con nosotros una entrevista Ibarra, de Radio Mitre. Sí. Y una compañera que en ese momento tenía celular, le llamaron al celular de ella y estábamos... Yo hablaba con Ibarra y estaba con... Entonces me dijo, por favor... ¿Mónica Colunga? ¿La colega? O sea, ¿ella era la del teléfono? No, una compañera docente, Mercedes. Y prácticamente en ese momento me dijo, bueno, reláteme usted lo que está pasando, porque eran balas que sonaban, digamos, disparos, que es lo que le impresionaba a este hombre, ¿no? Al periodista. Y bueno, fueron hechos horribles, la cantidad de heridos que hubo, pero bala de plomo. O sea, ¿qué ocurrió acá? En el puente, a una determinada altura, se instalan francotiradores. ¿No es cierto? Así fue. Pero aparte vos no porque no eran balas de 2 metros ni de 5 o a pistola, eran fusiles, ¿no? Pero aparte vos no veías nada, pues no había luz. Claro, pero ya era casi las 6 de la mañana. Sí, bueno, pero cuando viene el balón de gendarmería, cuando se produce el desalojo. Era digamos, un caos, ¿no es cierto?, ese momento, porque no sabés. Yo lo recuerdo, lo podés afirmar vos. Las luces que se veían eran de las cámaras de los periodistas encendidas. Claro, exactamente, sí. Las que marcaban de alguna manera algún tipo de imagen. Así es. Pero por eso digo que estaba amaneciendo, porque ya cuando llegamos a Misiones y Misiones y 3 de abril, había ya un panorama de amanecer. Era clara el día, la mañana ya estaba clara, ¿no? Había aclarado. Así que era visible las personas para quienes estaban tirando. Porque es impresionante la balacera que hubo, la cantidad de balas que se tiraron. ¿Qué recordás de eso? Y un momento muy horrible y difícil de absorber, porque caían personas y podía caer cualquiera, esa es la verdad, a cualquiera le podía pasar. Entonces fue muy doloroso y muy angustiante, sobre todo cuando después se llevan a los heridos al hospital y demás, y ya llega la novedad del fallecimiento de todos chicos, ¿no? Eso fue lo más duro, muy triste. ¿Quién cayó frente a vos? No sé, fue uno de los dos. Viene en la esquina de Misiones en este caso, pero fue un balazo certero. Cayó desplomado, mitad del cuerpo en el pavimento y la otra mitad en la vereda, digamos. ¿Dónde le pegaron? Fue horrible. ¿Dónde le pegaron el balazo?
La verdad que no sé, no tengo certeza de dónde fue, pero fue con un solo disparo, cayó liquidado, desplomado, porque claro, eran balazos tremendos. Si te pegaban en una zona sensible, te mataba directamente. Después hubo heridos en los brazos, en las piernas, que sobrevivieron, pero en este caso fue fatal O directamente. sea que a Mauro y a Francisco le tocó morir. Después un montón de gente tenía bala de plomo en su... Así es, así es. Y en ese momento Ibarra ya decía, se viene la intervención federal a Corrientes, está anunciando el presidente, iba a ser Bautista Mestre, y yo por el teléfono diciéndole un montón de cosas, barbaridades, digamos, contra esa decisión. O sea, vos le contestabas a Ibarra. Sí, exactamente, y él nos contaba, él me estaba contando y relatándole también a sus oyentes de que está anunciando el gobierno nacional la presencia de Ramón Mestre como interventor. O sea que era algo que ya estaba preparado. No puede ser que lo hayan decidido ese 17. Cuando reprimieron. Claro, ya venía preparado, bueno, acá vamos a avanzar de tal manera, vamos a reprimir, y en ese caos que aparezca la figura ya de un interventor, la fueron trabajando. Porque no nos olvidemos que en el medio aparece esta decisión, digamos, del gobierno de la provincia, antes de ser intervenido, de movilizar también a la policía, ¿no? Pero, O sea, ¿Perier mandó eso? claro, pero no fue para reprimir a los manifestantes. ¿Fue para? Una especie de medida de seguridad que en aquel momento era, sobre todo porque las personas que estaban con los autos, digamos, en la punta del puente, también ya estaban impacientes. Entonces, medida de prevención, diría yo. Por eso no tuvieron ningún tipo de participación en la refriega. Al contrario, tuvieron que irse también, porque la balacera que venía del puente era feroz, tremenda. Y lo peor de todo, en el sentido de lo que pudo haber sido más trágico, es que la cantidad de personas que seguían viniendo de la ciudad, o de la ciudad, a encontrarse con que los manifestantes bajaban, ¿no? Era una cuestión ahí de un encuentro de quienes corrían más de quienes venían, y al final había como una espera, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer ahora? Los gases todavía se sentían de los gases que se tiraron. Fue un momento que calculo yo que hasta las 10 de la mañana estuvimos en esa zona, pero sin saber qué hacer. Hasta que, bueno, ya va tomando forma la intervención federal, fuimos todos hasta el hospital para ver qué había pasado con los heridos, y ahí se vamos tomando conocimiento, y bueno, nosotros volvimos a la plaza, te digo, o sea, el Suteco se quedó hasta casi el del año 2000 con esa carpa ahí, que en realidad, por supuesto, ya era una soledad total, prácticamente simbólica, sí, así es. ¿Cómo termina ese episodio que me relatás, en donde muere Mauro y Francisco, ustedes en el hospital, ustedes pues regresan a la plaza? ¿Cómo termina ese día? ¿Cuándo viene Mestre? ¿A qué hora viene Mestre? No, Mestre llega recién al otro día. 18. Sí, claro, el 18 llega Mestre a Corrientes. Exactamente cuál fue el movimiento allí político, digamos, que hubo, no recuerdo, pero a las pocas horas de estar allí ya tomó la decisión de intervenir todo. Perfecto. ¿No? ¿Y esto? ¿Cómo se solucionó? No hubo tampoco una solución inmediata. La cuestión social de los sueldos continuó, a punto tal que Mestre le suma a lo que había pasado la decisión en enero de descontar los sueldos un 25%. Por eso es que ya en el año 2000 se produce una gran movilización de los sindicatos, ya en este caso, encabezando todo, de la CGT, de la CTA, por esa situación del recorte de sueldo, además de que no se pagaban, había un recorte, o sea que era agravando la crisis, ¿no? Tremendo. Mirás a lo lejos, sé de tu fanatismo o la militancia, casi en el cierre te pregunto, ¿para qué sirvió eso? ¿Para qué sirvió aquello? Sirvió desde el punto de vista social para abrir conciencias o crear conciencias de que en realidad la vida no puede significar solamente un estar
en estar de trabajo, tener, digamos, una vida tranquila, sino que también tenés que mirar un poquito lo que pasa a tu alrededor. No podés estar mirándote el ombligo, tenés que mirar también a los demás, porque fue una cuestión que involucró a todos y por lo tanto abrió conciencia, digo yo, de la necesidad de que tenés que estar organizado, tenés que estar pendiente de las cosas que pasan en la vida política del lugar donde vivís y demás. Y también sirvió, ya en este caso, con una mirada mía subjetiva quizás, para que un sector, en este caso que estaba en el rectorado, se traslade a gobernar la provincia. Si no, para ello era impensado llegar al gobierno de la provincia con la fortaleza que tenían los gobiernos conservadores, que ya habíamos conocido en el Pacto Autonomista Liberal, el Partido Nuevo. Eran gobiernos fuertes desde el punto de vista conservador, en el sentido del manejo de la economía, del manejo de la tierra, de Corrientes, y el manejo también de la conciencia de los correntinos. Creo que eso es lo que quizá para mí significó este 99, ¿no? Una caída de la venda, de que no podés estar viviendo como si fueras parte de parte de un, digamos, de un caudillo que te está diciendo lo que tenés que hacer y vos te vas a agachar la cabeza. Tenés que también erguirte y levantarte, ¿no? Y decir, no, yo tengo mi propia vida, quiero mi propio destino, quiero construir mi propio destino. Creo que es una cuestión muy quizás elucubrada, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con rescatar la dignidad. Pero ojo, la tragedia es muy dolorosa, porque podemos decir que hubo un despertar de conciencia, pero digamos de manera trágica, por la muerte de estos dos compañeros, ¿no? ¿Vos creés que en los tiempos actuales, de tanta movilidad tecnológica, informativa, de crisis en los valores, todo lo que estás relatando, ¿alguien todavía puede llegar a mantener viva esa memoria? Sí, yo creo que sí, porque en realidad el correntino, justamente su vinculación con la fe, lo lleva también a reflexionar muchas veces, digamos, de que, la vida no puede transitar solamente a una cuestión de vivir por vivir, tiene que haber un sentido, y a veces el sentido te lleva a tener que luchar por algo, ¿no? También es cierto que uno de los grandes defectos que yo le encuentro a los gobiernos que asumieron desde 2000 en adelante hasta hoy es invisibilizar el puente, ¿no? Invisibilizar la plaza o invisibilizar el correntinazo. ¿Por qué? Porque como llegan casi, no digo de paracaidistas, pero pasar del rectorado a gobernar la provincia, me parece que los lleva como a decir, no, nosotros llegamos por nuestro propio peso político, nuestro trabajo militante, ¿no es cierto?, partidario. Creo que lo miran así, entonces prefieren olvidar, a punto tal que una de las cosas que hacen ya con el nuevo gobierno provincial electo, después de la intervención, es borrar el cartel o eliminar el cartel que había en la Plaza 25 de Mayo, que decía Plaza de la Dignidad. En lugar de dejar eso como un testimonio, en lugar de tomar una iniciativa de ayudar a las familias que fueron flageladas por la tragedia, deciden, no, acá no pasó nada. Nosotros llegamos al gobierno por nuestra cuenta porque somos buenos, una cosa así me imagino. Yo hace poco, mejor dicho el año pasado, escuché a Ricardo Colombi reflexionar sobre esto como diciendo, hubo un correntinazo, hubo una plaza, etcétera, pero no termina de atar el hilo de que él llega al gobierno desde el correntinazo, digamos, ¿no? Sino que lo trata de invisibilizar, como digo. Creo que es un error político, ¿no? Cierro con esto. ¿Está solucionado, está finiquitada la cuestión judicial respecto de quién era el ministro del Interior en aquel momento por la muerte de Mauro? No, es lo más grave de todo. La situación que vivimos hoy es esa, que no se ha finiquitado. O sea, ¿nadie es culpable de lo que pasó? No, nadie es culpable, ni siquiera se determinó. Gendarmería, vamos a buscar a los responsables que tuvieron ese día, quién fue el jefe, quién era el ministro. Storani era el ministro. Storani quedó totalmente libre de culpa y cargo. Es una cosa que O sea, ¿lo absolvieron? Digamos que nunca lo inculparon.
Claro, nunca nos lo van a Y absolver. haceme acordar, capaz de no tener tanta Sí. memoria, yo no quiero equivocarme. Chiappe era el jefe de Claro, Gendarmería. claro. Me hago mal. Chiappe, sí, por supuesto. No, Chiappe, perdón, estoy tocando. Chiappe hasta en algún momento intentó negociar con los que estábamos arriba del puente, mandó emisario y demás, pero bueno, cuestiones ya subjetivas, o mejor dicho, no sin importancia. Pero creo yo que sí, que dejó una marca el 99 en Corrientes, una marca, algunos dicen un antes y un después, puede ser. Yo creo que dejó una marca así indeleble y yo digo, ¿no? Que si justamente la memoria, por ejemplo, de lo que pasó en el genocidio en la Argentina a partir del 76 y también un poco antes, y posteriormente esa memoria que siempre estamos rescatando el 24 de marzo y cada vez que hay un homenaje a un desaparecido, creo que esa es la política que no hubo para este correntinazo, ¿no? De recordarlo siempre. Ahora vamos a recordar, vamos a hacer un acto, los compañeros militantes y las compañeras, pero no hay, desde el punto de vista oficial, digo yo, un reconocimiento a todo aquello para decir, bueno, Corrientes va a resarcir a las víctimas, Corrientes va a buscar, digamos, cambiar esa historia, que no sea en vano, digo, que no sea en vano. Bueno, eso no existe, ¿no? Gerardo, un placer. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Para mí también un placer, realmente. No, vale.